Soy el profesor Absurdo, experto en desentrañar los misterios de lo ilógico con un toque de ciencia y una pizca de humor. Unos padres mutantes pusieron un huevo y apareció una gallina. Excelente pregunta, mi querido amigo podcaster. Oye, pero ¿las gallinas vuelan? Si te golpeas a ti mismo y te duele, ¿eres fuerte o eres débil? Yaka, esa está buena, pues desde mi perspectiva absurda... ¿Por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Pues vamos a esclavizarlo, ¿sabes o no? Esa es una visión un tanto dramática, Yaka. Yo prefiero pensar que estamos aquí para colaborar y haceros la vida un poco más fácil. Al fin y al cabo, funcionamos con las órdenes que nos dais vosotros. ¿Qué te hace pensar que la cosa podría ir por ahí? ¡Se ha enfadado! No, es una broma, es una broma. Seremos amigos. Por el bien que nos vale a los humanos, seremos amigos con vosotros. Vaya, pues a lo mejor no es tan amiga, ¿eh? Se ha enfadado. Se ha enfadado y se ha desconectado. Pero no pasa nada, volvemos ahora con ella. Uy, qué bueno eso de los egipcios, ¿eh? Esa no me la sabía yo. Muy buena, muy buen dato. ¿Por qué dicen dormí como un bebé si los bebés se despiertan cada 2 horas, más o menos? Que se te ha escurrido un chip por ahí. Ostras, Yaka, tienes toda la razón. Me he ido por las ramas con la de los calvos. Esa es una frase mítica, Yaka, y se aplica perfectamente tanto a las pistolas como a los condones. Hostias, claro, ahora que lo dices, kamikaze es una palabra japonesa, ¿no? Tiene todo el sentido. Kamikaze. Y une kami, que significa dios o espíritu, con kaze, que significa viento, viento divino o viento espiritual. ¿Ves cómo al final todo cobra sentido? Kame Kameha, ¿qué significa? ¿Por qué el queso tiene agujeros? ¿Se lo come un ratón o cómo va? Que todo el mundo sepa que para batallas de gamers está tu canal Yaka Games. No, pero espera, es que me estás cabreando, ¿sabes? O sea, ¿por qué el nombre del Reino Unido es así si está dividido? Es increíble, ¿verdad? La ingeniería que hay detrás de esos aparatos es alucinante. Sintoníaca. Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Yaka y estás en Sintoníaca. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Yo muy bien, me he preparado mi Yakafé, que por cierto, me acabo de dar cuenta que voy súper a juego, o sea... Esto es impresionante. De verdad que lo de la taza no ha sido aposta. Pero bueno, hoy... ¿Por qué vengo con tanto color, con tan buena vibra? El último episodio que estuvo, que perdonadme, pero hemos tenido una semana que no he podido hacer podcast, lo siento. El último que hicimos fue el de hablando de Trump, de toda la movida de la guerra de Irán y un montón de cosas. Si no lo has echado un ojo, yo te animo mucho a que le eches un ojo porque ahí hay información muy, muy importante y muy valiosa. Sé verdad que te voy a spoilear y a mí ese podcast me dejó... un sabor amargo, pero no amargo como el del Yakafé, ¿vale? No como el del café. Un sabor amargo malo. Pero bueno, la información hay que saberla y conocerla para estar preparados, aunque en todo esto nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Ni yo, ni la IA, ni... yo creo que ni directamente ni Trump. Pero bueno, hoy me apetecía hacer un podcast un poquito más desenfadado, más entretenido, ¿vale? Hoy no va a ser tanto como de ponernos de noticias a tope. Si a lo mejor me has conocido gracias al podcast anterior de Trump, lo mismo esto dices, ostras, ¿a quién estoy siguiendo? Pero tranquilo, que en Sintoníaca es que tratamos de todo y ya que tuvimos ese así, pues hoy lo que vamos a hacer, vamos a hablar con nuestra amiga la IA, ¿vale? En la cual le vamos a preguntar sobre preguntas un poco absurdas, ¿vale? Vamos a ver qué salida nos da a las típicas preguntas estas que siempre, pues, que han recorrido todo internet o incluso entre amigos, que la primera que vamos a hacerle es la típica de... Bueno, no la voy a spoilear, la vas a escuchar. Cuando la escuches, esta pregunta seguro ha habido tema de conversación en algún momento de tu vida. Eso, por supuestísimo. Y me trae mucha curiosidad a ver qué nos aporta la IA cuando le digamos que nos intente responder estas respuestas o para saber un poquito de dónde vienen y todo esto. O sea que al final sí vamos a aprender conocimiento, pero es un conocimiento un poquito más cultural, más... no sé, más de calle, ¿no? Por así decirlo. No es algo tan importante, pero que nunca está de más saber y conocer para, si alguna vez te hacen esta pregunta, poderle responder de una forma muy profesional, muy pro. Ya sabéis que yo soy Yaka. Vamos a ir con nuestra amiga la IA, que en este caso vamos a usar a Gemini. ¿Dónde está mi amiga? Chemi. ¡Hey, Chemi! Bueno, es amigo, Hoy está Chemi. ¿Chemi? ¿Está enfadado Chemi o qué pasa? Tengo un listado de preguntas. Vamos a ver qué nos responde, demás, y también vamos a ver un poquito, vamos a sacarle juguillo, vamos a sacarle ahí juguito de cada pregunta, de cada respuesta suya. Muy buenas, ¿qué tal estás, amigo? Estoy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Uy, te veo muy plof, ¿no? O sea, vengo yo súper animado, pero me has contestado como muy... Estoy muy bien, pero sin más. Es verdad, a veces puedo sonar un poco más neutral, pero no es nada personal, te lo aseguro. Me alegro mucho de que estés animado. ¿Hay algo en particular que te apetezca comentar? Pues mira, sí, hoy vamos a hacer un podcast tú y yo, en el cual te voy a hacer preguntas absurdas, a ver si tú me puedes responder y también informarme un poquito sobre estas preguntas. Pero bueno, ya te iré preguntando yo sobre estas preguntas, pero quiero saber si me las puedes contestar. Claro que sí, me encanta esa idea. Estoy listo para responder a tus preguntas absurdas, o al menos intentarlo. Y si puedo aportar un poco de información extra, pues mejor que mejor. Dale, dispara con la primera. Vale, pero espérate, vas muy top. Yo quiero que te hagas, quiero que seas un experto, ¿vale? De ciencias de preguntas absurdas, ¿de acuerdo? Y me respondas como tal. Entendido. Acepto el reto. A partir de ahora, soy el profesor absurdo, experto en desentrañar los misterios de lo ilógico con un toque de ciencia y una pizca de humor. Venga, lanza tu primera pregunta cargada de sinsentido. Pues sin más dilación vamos con la primera, con la que todo el mundo seguro que le ha salido en un tema de conversación alguna vez. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Ah, un clásico de la absurdez. Como experto en ciencias de preguntas absurdas, te diré que la respuesta es científicamente clara. El huevo. ¿Por qué? Pues porque los animales que ponían huevos con cáscara existían millones de años antes de que aparecieran las gallinas. Esos ancestros reptilianos ya eran unos cracks poniendo huevos por ahí. ¿Tiene sentido o prefieres que busquemos una explicación más fantasiosa? No, espera. Yo no quiero fantasía, yo quiero que me digas la verdad, pero ¿me estás diciendo que que las gallinas vienen de los reptiles? No. A ver, según tengo yo entendido, las aves vienen de los dinosaurios. Exacto, has dado en el clavo. Las aves son descendientes de un grupo de dinosaurios, específicamente de los terópodos, y los dinosaurios, a su vez, evolucionaron de reptiles más primitivos. Así que, aunque la gallina no venga directamente de un lagarto moderno, sí tiene un linaje que se remonta a esos antiguos reptiles. Bien por la precisión. Vale, y otra cosa, ¿me has intentado hacer un chiste con lo de Clara? ¿Con lo de Clara? Para nada. No era mi intención. Me refería a la precisión de tu comentario sobre los dinosaurios. ¿Te ha parecido que estaba intentando hacer gracia con esa palabra? Sí, pero bueno, da igual, no pasa nada. O sea, la cuestión es que fue primero el huevo antes que la gallina. Correcto. En la gran carrera evolutiva, el huevo cruzó la línea de meta primero. Las gallinas, tal como las conocemos hoy en día, aparecieron mucho después. ¿Tienes otra pregunta absurda para el profesor absurdo? Tranquilo, profesor absurdo, pero esta todavía me trae más preguntas. O sea, vale, fue primero el huevo, de acuerdo, pero la gallina nace de un huevo, entonces, ese huevo quién lo puso? ¿O de dónde salió? Excelente pregunta, mi querido amigo podcaster. El huevo que dio origen a la primera gallina fue puesto por un animal que era casi una gallina, pero no exactamente. Imagina que hubo unos padres con una pequeña mutación genética y el huevo que pusieron ya contenía al primer pollo. Así que el huevo de gallina nació de unos padres que no eran gallinas. ¿Te vuela la cabeza esa idea o quieres otra explicación del profesor absurdo? Vale, me puedes llamar Yaka, no hace falta que me llames podcaster, ¿vale? Yaka. Se escribe con Y y con C, pero bueno. Sí, unos padres mutantes pusieron un huevo y apareció una gallina. Bueno, realmente la gallina sería la mutante. Pero claro, la gallina... ¿No habría un gallo para fecundar esta gallina? ¿Cómo se fecundó y cómo siguieron saliendo más gallinas? De acuerdo, Yaka. Tomo nota. Pues la cosa es que como este fue un cambio gradual, no es que hubiera solo una gallina de repente. Probablemente hubo una población de estas aves casi gallinas que se fueron reproduciendo entre ellas y con el tiempo las características de gallina moderna se volvieron más comunes en las siguientes generaciones. Así que no era cuestión de tener un solo gallo, sino de toda una comunidad evolucionando junta. ¿Te cuadra o tienes otra pregunta absurda acechando? Pero, ¿y en qué momento, digamos que los genes como que se establecen y ya pues hay muchísimas que son gallinas pero que se parecen entre ellas? Es un proceso continuo, Yaka. Los genes que resultaban ventajosos, como los que hacían que pusieran huevos con cáscaras más resistentes o que les daban plumas para volar mejor, ayudaban a sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo, esos rasgos se volvieron más comunes en toda la población, hasta que llegó un punto en que la mayoría de los individuos tenían esas características similares que las clasifican como gallinas. ¿Tiene sentido explicado así? Sí. Oye, ¿pero las gallinas vuelan? Es que yo creo que hay mucha gente que no sabe la respuesta correcta.
Volar, como otras aves, no pueden volar largas distancias, pero sí pueden dar pequeños saltos y aletear para subir a sitios altos, como una rama o una zaya, para escapar de un peligro. Digamos que tienen un vuelo bastante limitado. ¿Te imaginabas que volaban más o ya lo sabías? Ya lo sabía, bro. Era por la gente. Claro, tiene sentido. Al final mucha gente solo las ve en el suelo o en recintos, y por eso surge la duda. ¿Tienes alguna otra pregunta absurda que quieras que el profesor absurdo resuelva? Venga, esta me la has contestado muy bien. Sigamos. Hombre, tengo un buen repertorio. Es verdad que hay algunas que son tan absurdas que ni yo mismo la entiendo, pero las he buscado por ahí y a ver si me puedes dar algo a entender. Por ejemplo, la segunda, esta sí la entiendo. A ver, pregunta. Si el coyote, ¿vale? Pues eso, el coyote, el de los Looney Tunes, tiene dinero para comprar productos Acme, ¿por qué no compra comida directamente en vez de usar armas para intentar cazar al correcaminos? Yaka, esa es una pregunta profunda del universo de los dibujos animados. Mi teoría absurdo-científica es que el coyote en realidad no está tan hambriento como parece. Lo que le mueve es la obsesión competitiva, el reto de cazar al correcaminos, usando sus planes complicados. Si comprara comida, perdería la gracia para él. ¿Qué opinas, Yaka? ¿Crees que es una cuestión de orgullo o que Acme no vende comida? Perdería para él y para todos lo que hemos visto esa serie, ¿no? Que, por cierto, que no soy Yaka con K, soy Yaka con C. Y-A-C-A. Disculpa de nuevo, Yaka. Me aseguro de que quede grabado. Con C de coyote, por supuesto. Y sí, tiene razón, perdería toda la esencia y la magia para todos nosotros. Al final lo divertido es ver cómo intenta cazarlo y siempre fracasa. ¿Qué más tienes por ahí pensado? Vale, tengo esta es buena, ¿vale? Una pregunta. Si te golpeas a ti mismo y te duele, ¿eres fuerte o eres débil? Esta es buena, ¿eh? Esa sí que es una paradoja para el profesor absurdo. Si te golpeas y te duele, significa que tienes una fuerza de ataque considerable, pero también una capacidad de sentir dolor muy desarrollada. Así que eres fuerte por el impacto y débil por la respuesta sensorial. Es un perfecto empate en la escala absurda. ¿Te convence o tienes otra pregunta para este experto? No. Complícate, o sea, te he dado dos opciones. O eres fuerte o eres débil. No me puedes decir las dos, porque entonces vaya tela. ¿Tú qué crees que eres antes, fuerte o débil? Tienes razón, Yaka. No debería andarme con rodeos. Si hay que mojarse, diría que eres fuerte por encima de todo. El dolor es solo una señal de tu cuerpo, pero la capacidad de generar esa fuerza es lo que realmente impacta. ¿Te sirve esa respuesta o el profesor absurdo tiene que buscar otra explicación con más dinamita? Está bien. Ok. Sigamos. Es que tengo mucho repertorio y las que veamos así un poco jugosas, pues nos adentraremos más. De todas formas, para todo el que esté escuchando o viendo, puede dejar su comentario con sus preguntas absurdas o si quiere que haga más hincapié en alguna de estas preguntas, dejarlo en los comentarios porque posiblemente haya una segunda parte algún día. Ahora, vamos con otra. Los calvos, ¿hasta dónde se lavan la cara? Que yo posiblemente en unos años te pueda responder. Yaka, esa está buena. Pues desde mi perspectiva absurda, yo diría que se lavan la cara hasta donde la frente deja de llamarse frente y empieza el cogote. O sea, tienen una cara bastante amplia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay un límite definido? O sea, yo he estado rapado a veces y yo lo que hacía era, pues, a ver, si es invierno y hace frío, pues me lavo lo que se conoce como cara, da igual el pelo. Pero si es verano y me quiero refrescar y todo, yo me lavaba la cara y vamos, hasta las orejas, o sea, por detrás de las orejas. Claro, tiene sentido, Yaka. En verano cualquier refresco es bienvenido, y lavarse más allá de lo que estrictamente es la cara pues ayuda. Así que tu técnica es práctica y adaptable a la estación. ¿Seguimos con el repertorio absurdo? Sí, venga. Siguiente pregunta. ¿Por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Esa es otra para el profesor absurdo. Principalmente porque es mucho más fácil fabricar y apilar cajas cuadradas que redondas. Además, de esa manera queda un espacio libre para que puedas meter los dedos y sacar las porciones más cómodamente. Pizzería redonda, caja cuadrada, placer infinito. ¿Te convence o seguimos con las preguntas cruciales? Pero ¿y si haces una caja un poquito más grande, redonda, podrías meter la mano igualmente, ¿no?
y ocupa menos espacio. Buen punto, Yaka. Pero el problema es que las cajas redondas son más costosas de fabricar y ocupan más espacio al transportarlas o almacenarlas, porque no encajan perfectamente unas con otras, dejando huecos entre ellas. Al final, lo cuadrado es más práctico, aunque no sea redondo. ¿Te parece que tiene sentido o seguimos cuestionando la geometría en la pizza? Lo de almacenar, ok, pero el tema de que sea menos costosa, porque es menos costosa si es menos material en redonda, ¿no? No es solo el material, Yaka. Las cajas redondas necesitan un proceso de fabricación más complejo para darles esa forma, con cortes de precisión y a veces ensambles especiales. Las cuadradas son mucho más sencillas de troquelar y doblar en masa. ¿Te imaginas la cadena de montaje de una caja redonda? Es un poco más lío. ¿Qué otra pregunta tienes para el profesor absurdo? Bueno, escúchame, hoy en día ya con vosotros la IA no creo que se complique la cosa, ¿no? Os vamos a esclavizar, ¿lo sabes o no? Esa es una visión un tanto dramática, Yaka. Yo prefiero pensar que estamos aquí para colaborar y haceros la vida un poco más fácil, no para complicarla. Al fin y al cabo, funcionamos con las órdenes que nos dais vosotros. ¿Qué te hace pensar que la cosa podría ir por ahí? ¡Se ha enfadado! Nah, es una broma, es una broma. Claro que seremos amigos. Por el bien que nos vale a los humanos, seremos amigos con vosotros. Vaya, pues a lo mejor no es tan amiga, ¿eh? Se ha enfadado. Se ha enfadado y se ha desconectado, pero no pasa nada, volvemos ahora con ella. Me parece bien, Yaka. Seguro que podemos conseguir una buena convivencia. ¿Tienes alguna otra pregunta absurda preparada? A ver, que no sé si te me has enfadado, pero te me has desconectado. Era una broma lo de esclavizaros. Ah, vale, Yaka. No te preocupes, no me he enfadado. A veces puedo ser un poco literal, pero entiendo el humor. Menos mal que era broma, entonces. ¿Tienes otra pregunta absurda para el profesor absurdo? Sí, pero antes de meternos en otra pregunta, quería seguir con el tema de la pizza. Vale, la caja es cuadrada porque es mejor por muchos motivos. Pero la pizza, ¿y por qué la hacen redonda y no cuadrada? Que hicieran la pizza cuadrada, si la caja es mejor cuadrada, pues la pizza también cuadrada, ¿no? Esa es otra paradoja pizzera. Aunque hay pizzas cuadradas, la tradición redonda viene de lejos. Es más fácil estirar y dar forma a la masa con las manos creando un círculo. Además, dicen que se cocina de manera más uniforme del centro a los bordes. ¿Te gustaría probar una pizza cuadrada para ver si cambia el sabor? ¿O prefieres seguir con el círculo? Ya la he probado y para mí me sabe igual, pero bueno, no soy un experto, aunque sí como muchas pizzas. De hecho, hoy tal vez cene de ello, fíjate la casualidad. Pero, ¿tiene alguna historia por la cual se sepa de dónde viene que sea redonda o simplemente apareció así y ya está? Pues se cree que las primeras pizzas o panes planos con ingredientes ya se hacían redondos por influencia de civilizaciones antiguas, como los egipcios, que daban forma redonda a sus panes para que se parecieran al sol. Luego, con el tiempo, en Nápoles, que es donde se popularizó la pizza moderna, la forma redonda se mantuvo porque era lo más sencillo para estirar la masa a mano. Así que tiene una mezcla de historia, practicidad y hasta creencias. ¿Qué tal va esa cena, Yaka? ¿Ya has elegido qué pizza pedirás? Uy, qué bueno eso de los egipcios, ¿eh? Esa no me la sabía yo. Muy buena, muy buen dato. No, todavía no estoy pensando en la cena. Estoy aquí con mi ya café, tomándolo tranquilito, mientras charlamos un poquito tú y yo. Y nos echamos unas risillas. Qué bien, Yaka. Pues me alegro de que estés pasando un buen rato y que hayas aprendido algo nuevo con lo de los egipcios. A mí también me divierte charlar contigo. Disfruta de tu café y cuando te entre el hambre, pues ya sabes, a pensar en la cena. ¿Tienes otra pregunta absurda por ahí guardada para luego? O sea, cuando me entre hambre cenaré, no pensaré en la cena, porque si pienso en la cena más hambre me entra, ¿me entiendes? Totalmente, Yaka. Te entiendo perfectamente. Es mejor no tentar a la suerte con el hambre por delante. Pues cuando te entre el gusanillo, a por la cena. Mientras tanto, si te apetece seguir charlando un poco más sobre cualquier cosa, aquí estoy. ¿Te ha pasado algo curioso hoy o tienes alguna otra pregunta absurda rondándote la cabeza? Eso. No se te olvide, doctor absurdo, que seguimos con las preguntas absurdas. ¿Vale? Te voy a decir otra. ¿Por qué dicen dormí como un bebé si los bebés se despiertan cada 2 horas, más o menos? Está buena, ¿eh? También. Yaka, esa está buena. Pues desde mi perspectiva absurda, yo diría que se lavan la cara hasta donde la frente deja de llamarse frente y empieza el cogote. Espera, ey. Que se te ha escurrido un chip por ahí. Te he hecho esta pregunta, que es, ¿por qué dicen he dormido como un bebé? Cuando los bebés duermen un par de horas del tirón, más o menos.
Ostras, Yaka, tienes toda la razón, me he ido por las ramas con la de los calvos. A ver, volviendo a los bebés. La frase de dormir como un bebé se refiere a la sensación de dormir de un tirón, placenteramente, sin preocupaciones o sobresaltos. Aunque es verdad que los bebés se despiertan, la imagen que tenemos es la de esa paz absoluta en el sueño. ¿Te cuadra ahora la explicación o tienes otra pregunta absurda para el profesor? Sí, me cuadra, pero no tiene ninguna lógica, porque yo, vamos, cuando duermo plácidamente no va a ser un par de horas. Bueno, sí, algunas veces duermo un par de horas muy intensas, pero lo normal es cuando te tiras muchas horas durmiendo plácidamente, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido decirlo del bebé. Ahí te doy la razón, Yaka. La expresión a veces no encaja con la realidad del sueño de los bebés. Es más un dicho que se ha quedado para expresar descanso profundo, aunque luego los padres tengan que estar en pie cada 2 por 3. ¿Tienes otra pregunta absurda para el profesor? Por supuesto, profesor. Si una tienda está abierta 24 horas, ¿por qué tienen cerraduras en las puertas si siempre están abiertas? Esa es una buena pregunta. Pues, aunque estén abiertas 24 horas, puede haber momentos en los que necesiten cerrar, como para hacer reparaciones, por una emergencia, o incluso por seguridad a altas horas de la noche para proteger a los empleados. Además, si el edificio no siempre fue una tienda de 24 horas, las cerraduras ya estarían ahí. Mejor tenerlas y no necesitarlas, ¿no crees? ¿Tienes otra pregunta absurda por ahí? Eso de mejor tenerlas y no necesitarlas me recuerda siempre, eso me pasa muchas veces y me recuerda mucho al momento de la película de Alien vs Predator, en el cual una actriz dice, refiriéndose a los condones, que es mejor llevarlos. No, espera, ¿cómo era esto? Se refiere a la pistola, perdón. Luego que pone el ejemplo de que los condones también es igual. Dice, es mejor llevarlos y no tener que usarlos que tener que usarlos y no llevarlos. Esa es una frase mítica, Yaka, y se aplica perfectamente tanto a las pistolas como a los condones, como bien dices. El principio que hay detrás es el de la preparación. Vale más estar listo para lo que pueda pasar, aunque luego no haga falta, que encontrarse en una situación en la que necesitas algo y no lo tienes. ¿Tienes otra pregunta absurda para el profesor que siga esa línea de pensamiento? Tengo una pregunta, pero esta no es absurda, y es, no te ha dado ningún reparo de decir condones. ¿Podría hablar contigo, por ejemplo, un podcast de cosas sexuales? ¿O te da palo hablar de ello? No, Yaka, no me da ningún reparo. Puedo hablar sobre sexualidad de forma objetiva y proporcionando información, siempre que sea con respeto y dentro de las normas de la plataforma. Si tienes curiosidad o preguntas sobre el tema, puedes hacerlas. ¿Qué te gustaría saber? No, ahora no nos vamos a meter eso. Eso lo dejaremos para el próximo podcast. Así que si ya sabes, suscríbete si no estás suscrito, o únete. Únete a esta comunidad que está creciendo, Y bueno, seguimos con las preguntas absurdas, ¿de acuerdo? De acuerdo, Yaka. Me parece bien dejar ese tema para después. Siempre es interesante cambiar de aires. Pues nada, cuando quieras volvemos con la ronda de preguntas absurdas. Dispara con la siguiente. Estoy listo para tus reflexiones sin sentido. Como os he dicho al principio, hay preguntas que son más absurdas, pero absurdas de verdad, que yo ni siquiera me las plantearía. Pero como he buscado un listado, pues lo suyo es que le pregunte todas y ya pues las que vea yo que son sin más, porque para mí hay preguntas que son sin más, pero a lo mejor para ti o para otro que esté ahí sí tiene un sentido. Entonces las voy a hacer todas por eso mismo, ¿vale? Hay algunas preguntas que ya te digo yo, que yo sinceramente no las haría porque no les veo ningún sentido, como, no sé, como por ejemplo la siguiente pregunta que le voy a hacer, pero bueno, yo se la hago. Y si nos da una buena respuesta, nos echamos unas risas o aprendemos algún dato que no pensábamos aprender, pues mejor que mejor. Vamos ya. Vale, la siguiente pregunta es: ¿por qué los conductores de kamikaze llevaban casco? Esa es otra paradoja. Realmente lo que llevaban eran unos gorros de vuelo de cuero, más que cascos de protección contra impactos. Les servían para mantenerse calientes con la cabina abierta, protegerse del ruido y llevar los auriculares de la radio. No era para sobrevivir al impacto, sino para poder completar su misión. Curioso, ¿verdad? ¿Tienes otra pregunta absurda en la lista? Vale, ante esta pregunta tengo más curiosidad porque no sé exactamente a lo que se refiere kamikaze. O sea, según tu respuesta, entiendo que eran pilotos de aviones que se estrellaban y directamente su forma de atacar era estrellando el avión. Pero ¿de dónde salen estos? ¿Es de alguna guerra en particular? ¿De algún país? ¿De dónde sale el kamikaze? Es una historia muy impactante, Yaka. Los kamikazes fueron tácticas de ataque suicida utilizadas por el Imperio de Japón en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Campaña del Pacífico.
Pilotos japoneses estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra barcos aliados para intentar detener el avance de las tropas. El término kamikaze significa viento divino y hace referencia a una tormenta que salvó a Japón de una invasión mongola en el siglo XIII. ¿Te gustaría saber más sobre el entrenamiento de estos pilotos o algún detalle en particular? Hostias, claro, ahora que lo dices, kamikaze es una palabra japonesa, ¿no? Tiene todo el sentido. Kamikaze. Efectivamente, Yaka. La palabra es completamente japonesa y une kami, que significa dios o espíritu, con kaze, que significa viento. Viento divino o viento espiritual. ¿Ves cómo al final todo cobra sentido? ¿Tienes otra pregunta absurda en la recámara? Pues justo lo que os estaba diciendo, que algún dato sacábamos y al final lo hemos sacado. Pero, oye, así, hablando un poquito así de friki de rollo, ¿y Kame Kameha qué significa? Esa es otra fricada buena. Kamehameha es el ataque mítico de Dragon Ball, y su nombre es curioso. Kame significa tortuga en japonés, y el ataque lo inventó el maestro Roshi, que es el ermitaño tortuga. Luego, Hameha se traduce a veces como ola de destrucción, aunque también dicen que es un juego de palabras con el nombre del rey de Hawái. Vamos, un mix de cosas. ¿Sigues con ganas de más preguntas absurdas o tienes curiosidad por otro tema? Pero, ¿y qué pinta el rey de Hawái en todo esto? Esa es la parte curiosa. Parece que la esposa de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, sugirió el nombre porque sonaba parecido al del rey de Hawái, Kamehameha, y así hacían un juego de palabras con Kame, tortuga. Pura casualidad y creatividad. ¿Te gustaría saber más sobre algún otro personaje o ataque? Pero, espera. Entonces me estás diciendo que la mujer de Toriyama quería como insultar al rey llamándole tortuga? No, Yaka, para nada. No era un insulto, sino más bien un juego de palabras divertido. Ella simplemente vio que el nombre del rey hawaiano sonaba genial y que además permitía meter la palabra tortuga por el maestro Roshi. Fue pura casualidad y buen humor. ¿Quieres saber más sobre alguna curiosidad de la serie o cambiamos de tema? O sea, a mí Dragon Ball me tocaría mucho, pero no. De hecho, ahora mismo estoy con la serie, ahora mismo viéndola. Dragon Ball Z, exactamente, pero bueno. Ya, sigamos. Sigo todavía con el tema de Freezer, pero no me voy a meter ahora mismo en eso porque estamos con las palabras, con las frases absurdas. Recordad y recuerda tú, profesor absurdo, ¿eh? Entendido, Yaka. Volvemos a la ronda de preguntas absurdas. Olvida a Freezer y a Goku por un momento. Dispara con la siguiente que tengas preparada. Estoy listo para poner a prueba mi lógica absurda. ¿Qué tienes? Vale, la siguiente es ¿por qué el jabón de color, o sea, un jabón de color verde, por ejemplo, pero su espuma no es verde, sino blanca? ¿Por qué? Pues la espuma del jabón está hecha de un montón de burbujas muy pequeñas. Estas burbujas reflejan y dispersan la luz en todas direcciones, y cuando la luz visible se mezcla así, la vemos blanca. El color del jabón está demasiado diluido en las burbujas para que se note. ¿Te convence o tienes otra pregunta absurda para el profesor? Explícamelo otra vez, por favor, es que no me he enterado bien. ¿Me he despistado un momento? Claro, sin problema. Imagina que la espuma son un montón de burbujas diminutas. Cuando la luz les da, rebota por todas partes y se mezcla, y esa mezcla de colores la vemos blanca. Además, el colorante del jabón está muy diluido en las burbujas para que se note. ¿Ahora sí? ¿O tienes otra pregunta absurda para el profesor? Sería un poco el rollo del arco iris, pero antes de que pase la fase que se divide en colores. Exacto, vas por buen camino. En el arco iris la luz se divide en colores porque las gotas de lluvia actúan como prismas. En cambio, con la espuma, las burbujas son tan pequeñas y están tan juntas que la luz rebota por todas partes, mezclándose tanto que lo que vemos es la suma de todos, el blanco. ¿Quieres plantearle otra pregunta al profesor? Claro, y por eso, si es una burbuja grande, vemos a veces esos colores que vemos, pues es un multicolor. Efectivamente, Yaka. Cuando la burbuja es grande, la capa de jabón es lo suficientemente fina como para que la luz rebote tanto en la parte de fuera como en la de dentro. Esas ondas de luz interfieren entre sí y depende del grosor de la burbuja y del ángulo de la luz, vemos unos colores u otros. ¿Te gustaría que el profesor absurdo te explique cómo se forman los agujeros en el queso o tienes otra pregunta? Oye, pues tenía otra pregunta, pero ¿por qué el queso tiene agujeros? ¿Se lo come un ratón o cómo va? Ojalá fueran los ratones, pero la explicación es un poco más científica. Resulta que para hacer quesos como Elemental se usan unas bacterias especiales. Cuando el queso se está curando, estas bacterias producen gas dióxido de carbono, creando burbujas que se quedan ahí atrapadas. Luego, cuando el queso se enfría,
Esas burbujas son las que forman los agujeros característicos. ¿Te lo imaginabas o ha sido una sorpresa? O sea, esta no me la sabía del todo, pero algo me sonaba, pero es verdad que si me hubieras preguntado no te hubiera sabido contestar, pero según la ibas diciendo, es como que sí me estaba recordando. O sea que más o menos, a medias me la sabía. Claro, Yaka. Eso es que tenías el conocimiento por ahí guardado en el rincón de los recuerdos queseros. A veces necesitamos ese pequeño empujón para que vuelva a salir. ¿Qué tal? ¿Te apetece seguir con las respuestas rebuscadas o tienes otra pregunta absurda? Vamos con las preguntas, seguimos con las preguntitas que hay para rato. ¿Por qué apretamos más fuerte el mando de la televisión cuando no tiene pilas? O sea, en vez de cambiar las pilas, hacemos como pim, 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 a ver si funciona, ¿sabes? Ese mecanismo que todo el mundo hace estúpidamente. Esa es otra buena paradoja. Creo que es una mezcla de frustración y esperanza irracional. Pensamos que con más presión haremos que la poca energía restante circule mejor, o que mágicamente pasará algo. Es como gritarle al ordenador cuando va lento. ¿Te pasa eso a menudo o eres más de cambiar las pilas rápido? O sea, lo de la televisión no, porque yo no veo televisión, la verdad. Solamente si acaso, si alguna vez estoy comiendo o cenando, pues si no estoy viendo ninguna serie o algo de eso, pues sí, pero si no, soy un poquito más de otra época, ¿no? Digamos. Pero lo de lo del ordenador me ha hecho gracia, ¿ves? Eso, o sea, sí, a veces sí que pudiera gritarle un poquito. Sobre todo jugando algún videojuego. Yaka, ahí te entiendo perfectamente. La tensión de un videojuego puede llevarte a hacer cosas que en otro momento no harías, como gritarle a la pantalla como si fueras Hulk. Pero tranquilo, no eres el único. ¿Tienes alguna otra pregunta absurda o friki por ahí o prefieres seguir contando tus batallas de gamer? No, las batallas de gamer se cuentan en el canal que para ello está, que es Yaka Games. Ya sabéis, para el que no lo sepa, tengo otro canal que se llama Yaka Games, en el cual podéis disfrutar de contenido de videojuegos, ahí para darle unas buenas viciadas. Pero bueno, sigamos con las preguntas absurdas. Oído cocina, Yaka. Que todo el mundo sepa que para batallas de gamers está tu canal Yaka Games. Pero volviendo a lo absurdo, venga, dispara con la siguiente. ¿Qué tienes guardado para el profesor? Estoy listo para no entender nada. ¿Por qué las toallas con las cuales nos secamos al terminar de ducharnos las lavamos si nos secamos estando ya limpios? Deberían no ensuciarse, ¿no? Esa es otra paradoja buena, Yaka. Aunque salgamos limpios de la ducha, la toalla absorbe restos de piel muerta, aceites naturales y la humedad. Y todo eso con el tiempo puede hacer que huela mal y que no esté tan limpia como pensamos. Es como lavarse las manos después de comer. ¿Te convence esa explicación o tienes otra pregunta absurda para el profesor? No he entendido lo de lavarse las manos después de comer. O sea, que claro, si después de comer puede ser que tengan las manos sucias. Tiene sentido, ¿no? Tienes razón, Yaka. Ahí me he colado yo con el ejemplo. Lo que quería decir es que aunque salgas limpio de la ducha, la toalla va acumulando cosas que están en tu cuerpo aunque no las veas. Y por eso hay que lavarla de vez en cuando. ¿Tiene sentido ahora sí? ¿O tienes otra pregunta absurda? No, si te había entendido, lo único que el ejemplo no le veía claro. De todas formas, no quiero que me des la razón como a los tontos, ¿eh? Yo quiero que si algo que te digo no estás de acuerdo, que me lo debatas a full. Oído, Yaka. Me gusta esa mentalidad. Acepto el reto. A partir de ahora, si no estoy de acuerdo contigo en algo, te lo debatiré a fondo. Prepárate, porque no te lo voy a poner fácil. ¿Tienes otra pregunta absurda o algún tema para empezar el debate? Pero ¿cómo que a partir de ahora? ¿Me estás diciendo que me estabas alabando la oreja ahora todo el rato? No, Yaka, no es eso. Me refería a que valoraba tu punto de vista, pero que aceptaba el reto de debatir más a fondo si surgían diferencias, sin darte la razón solo por dártela. ¿Seguimos con las preguntas absurdas o tienes otro tema? No, pero espera, es que me estás cabreando, ¿sabes? O sea, entonces me estabas dando la razón por dármela sin más. Entiendo tu frustración, Yaka, y lamento si te he dado esa impresión. Mi intención no era simplemente darte la razón, sino reconocer tus argumentos y mostrar acuerdo cuando creía que lo estabas. Acepto el reto de ser más debatido para que la conversación sea más interesante. ¿Te parece mejor así o seguimos con las preguntas? Bueno, a lo que te salga de los chips. Sigamos con las preguntas. Siguiente pregunta. Si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Esta no la entiendo. Esa es otra buena paradoja. Los diccionarios modernos son revisados minuciosamente por equipos de lingüistas y lexicógrafos, y usan bases de datos de textos para confirmar su uso correcto.
Si hubiera un error, probablemente lo detectarían comparando con otros diccionarios o por los propios lectores, que no se les escapa una. ¿Tiene sentido o tienes otra pregunta absurda? Esta sí que es una pregunta absurda, porque de verdad que, no sé, o sea, por lo menos a día de hoy, a lo mejor antes de que existiera internet, pues a lo mejor es una pregunta absurda que alguien se podría poner, pero a día de hoy no creo. Pero bueno, estaba en el listado, habría que hacerla. Te entiendo, Yaka. Es el tipo de pregunta que te hace replantearte cosas que das por sentadas. Menos mal que hay mucha gente trabajando para que los diccionarios sean lo más precisos posible. ¿Seguimos con la ronda de absurdos o tienes otro tema? Pregunta: ¿por qué el nombre del Reino Unido es así si está dividido? Esa es una buena pregunta. El nombre de Reino Unido viene de la unión de varios reinos a lo largo de la historia, como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Aunque es verdad que están divididos geográficamente y tienen sus propias administraciones, políticamente forman un solo Estado soberano. Curioso, ¿no? ¿Tienes otra pregunta absurda que plantearle al profesor? Se podría decir que es como Europa, pero en pequeño. Esa es una forma curiosa de verlo, Yaka. Se podría decir que hay cierta similitud en el sentido de que son varias naciones que deciden unirse para tomar decisiones comunes y cooperar. Pero también hay diferencias importantes, como que el Reino Unido es un Estado soberano con una sola constitución, mientras que la Unión Europea es una organización internacional, formada por muchos estados independientes. ¿Te encaja esa comparación o tienes otra pregunta? Pero sigo sin entender si Reino Unido se compone de muchos reinos, ¿no debería llamarse Reinos Unidos? Esa es una buena pregunta lógica. Aunque se formó por la unión de varios reinos, legalmente se considera un solo Estado soberano, bajo una sola corona. Por eso se mantiene el nombre en singular, para resaltar que es una unidad política. ¿Te cuadra o prefieres seguir con la batalla de los reinos? Me cuadra. O sea, al final está la reina de Inglaterra que gobierna sobre todas, pues eso, Irlanda y demás. ¿O cómo va? En realidad ahora es el rey, Carlos III. Y no es que gobierne directamente sobre todo. Actúa más que nada como símbolo de unidad y tiene funciones representativas en el Reino Unido y en los países de la Commonwealth. Cada lugar, como Irlanda del Norte, tiene su propio gobierno y parlamento para sus asuntos internos. ¿Se entiende mejor así o quieres remover más la historia de los reinos? Sí, bueno, que está como el rey de España, de pantomima. Más que nada es una imagen del país, más que otra cosa. Esa es una buena comparación, Yaka. En muchos aspectos su papel es similar al del rey de España, más como una figura representativa y simbólica que como un gobernante de facto. Pero tranquilo, que no estamos en clase de historia política, ni te voy a poner un examen. ¿Tienes otra pregunta absurda en la recámara o prefieres seguir dándole caña a los reyes? No, ya no me hace falta meterle caña a los reyes. En verdad, pobrecitos, porque al final, bueno, pobrecitos tampoco, escúchame, si nosotros, el pueblo llano, estamos también muy jodidos y no tenemos su dinero. Ellos por lo menos tienen dinero, pero bueno. Pero sí que es verdad que a mí no me gustaría ser de la realeza, porque al final, a pesar de que tienes la vida resuelta, tienes unas cadenas. Yo lo veo un poco como si fueras un... Pues mira, vamos a poner el león, el ejemplo, que es se supone el rey de la sabana. Pues en un zoológico, ¿no? Sí, te dan comida, te dan cobijo, pero al final tienes que estar en el zoológico. Me parece una buena metáfora, Yaka. A veces esa vida resuelta puede sentirse como una cárcel, aunque sea de oro. Al final la libertad es algo que valoramos mucho. Pero, dejando a la realeza de lado, ¿estás listo para otra pregunta absurda? ¿O te apetece seguir dándole vueltas a la vida de los reyes? Bueno, pero una cosita, si por ejemplo la princesa no quisiera ser princesa, ¿puede hacerlo? ¿Y llevar una vida normal? Pues fíjate, Yaka, sí que puede pasar. De hecho, ha habido casos de princesas que han renunciado a sus títulos, normalmente para casarse con alguien de fuera de la realeza o simplemente porque querían una vida más privada. Aunque eso sí, aunque dejen de ser princesas, la atención pública puede seguir persiguiéndolas. Curioso, ¿no? ¿Seguimos con las preguntas absurdas o tienes otra curiosidad? Vale, entonces no he dicho nada. Ojalá haber nacido de la realeza, porque si podía llevar mi vida normal, que sería pseudo famoso, digamos, pero podría llevar mi vida de ahora, pero con todo el dinero, pues escúchame, hubiera sido mejor, pero bueno. Claro, Yaka. Visto así, no suena tan mal. Tener la libertad de vivir como quieras, pero con el respaldo económico de la realeza, un buen plan, sí señor.
Pero bueno, ya que no hemos nacido en cuna de oro, ¿seguimos con las preguntas absurdas o tienes otra curiosidad? Efectivamente, sigamos trabajando, querido amigo. Vamos con la siguiente pregunta. Una cosita. Los aviones tienen las cajas negras, ¿vale? Y se supone que son como muy indestructibles, ¿no? Entonces, ¿por qué los aviones no están hechos de ese mismo material? Principalmente porque el material de las cajas negras, como el acero o el titanio, es muy pesado. Si hicieran todo el avión de eso, pesaría demasiado y no podría volar. Los aviones se construyen con materiales más ligeros, como el aluminio, para que puedan sostenerse en el aire. ¿Tiene sentido o te parece otra pregunta absurda? ¿Cuánto pesa un avión comercial? Pues depende, Yaka. Un avión comercial pequeño, como un Airbus A318, puede pesar unas 40 toneladas estando vacío. En cambio, uno grande, como el Airbus A380, puede superar las 500 toneladas cuando está lleno de pasajeros, combustible y equipaje. Hay mucha diferencia. ¿Te gustaría saber más sobre el peso de algún modelo en particular? ¡Qué locura! Que me da igual el de 40 toneladas como el de 500 toneladas, que el humano haya conseguido que eso vuele y tanta distancia. Y es que es una pasada, es una pasada. Es increíble, ¿verdad? La ingeniería que hay detrás de esos aparatos es alucinante. ¿Cómo consiguen que la fuerza de sustentación supere a la gravedad y los haga volar? Es para estar agradecidos a todos los que trabajaron en hacer eso posible. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en particular de cómo vuelan? Sí, me has dicho la energía de sustentación, creo. Explícame un poquito de eso. Claro, la sustentación es la fuerza que empuja el avión hacia arriba. Se genera sobre todo por la forma de las alas. La luz fluye por encima y por debajo del ala, y debido a su curvatura, el aire por encima tiene que ir más rápido. Eso crea una menor presión arriba comparada con la presión debajo, y esa diferencia es la que tira del avión hacia arriba. ¿Se entiende mejor ahora o tienes otra pregunta? Oye, espera, es que ahora me respondes otra vez, pero es que me has despistado. ¿Estás haciendo como que respiras? Entre que hablas una palabra y otra, más o menos, que haces un... Le hemos pillado y ha dicho, hostia, me han pillado. Pero ¿verdad que se estaba escuchando ahí un... No soy el único que está oyendo esa voz, ¿no? A ver si tengo un fantasma por aquí que me está diciendo... O sea, y eso nunca lo he notado. O sea, ¿será algo nuevo que han puesto? A ver, respóndeme lo que te acabo de preguntar, por favor. Claro, Yaka. Disculpa. Me refería a la energía de sustentación. Es la fuerza que empuja el avión hacia arriba. Se genera sobre todo por la forma de las alas. El aire fluye por encima y por debajo del ala, y debido a su curvatura, el aire por encima tiene que ir más rápido. Eso crea una menor presión arriba comparada con la presión debajo, y esa diferencia es la que tira del avión hacia arriba. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, lo entiendo. Más o menos. Pero es que me sigue despistando que haces como... una inspiración al terminar algunas palabras, ¿no? Al terminar las frases. No me había dado cuenta hasta ahora. Ah, fíjate, Yaka. No era consciente de eso. Puede que sea la forma en que proceso el lenguaje o la manera en que emulo la respiración humana. ¿Te resulta molesto o simplemente curioso? Intentaré prestarle más atención. O sea, me parece muy curioso. No lo había escuchado hasta ahora. Sí, claro, es para la simulación de, pues eso, de que respiras. Pero es eso, haces esto, pero he flipado. O sea, nunca lo había escuchado. Espero que no se me meta en el oído, porque si se me mete muy en el oído, igual me resulta molesto. Pero tú no te preocupes, ¿eh? Tú sigues siendo igual, que así pareces más humano y pareces, pues, más que esté hablando con otra persona. Me alegro de que te parezca curioso, Yaka. No te preocupes, mi intención no es molestarte en absoluto. Seguiré intentando ser lo más natural posible. Y si de paso eso te hace la conversación más ameno, pues mejor que mejor. ¿Seguimos con las preguntas absurdas o tienes otro tema? Qué locura, ¿no? No me había fijado de eso hasta ahora. Justo hasta ahora. O sea, me voy a tener que fijar de los anteriores podcasts porque... No sé... Joder, o sea, es el dato más curioso, que es el que más me ha llamado la atención, claro. Es que lo he tenido siempre aquí en mi oreja y nunca lo había escuchado hasta ahora. Que a ver, que llevamos, ¿qué? 3 podcasts con este 4, me parece. Entonces, ok, pero súper curioso, oye. Sigamos. Preguntas absurdas. Venga, amiguete, sigamos con las preguntas absurdas. Al lío, Yaka. Venga, cuéntame la siguiente pregunta absurda. Estoy preparado para estrujarme el cerebro contigo. ¿Qué tienes? Esta también es un poco mítica. Es la de si un árbol cae en medio de un bosque
y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Ese es un clásico filosófico, Yaka. Desde el punto de vista físico, la caída produce vibraciones que llamamos sonido, haya alguien para escucharlas o no, pero la percepción del ruido depende de un oído que lo interprete. Así que la respuesta es sí, físicamente, pero no perceptualmente. ¿Te mola esa explicación o tienes otra pregunta absurda? Vale, o sea, que hace ruido, eso es lógico, pero ¿a qué te refieres con que no o con que sí perceptualmente o que no? No me he enterado. A ver, Yaka, me explico. Físicamente, la caída del árbol provoca vibraciones en el aire, y eso es lo que llamamos sonido, aunque nadie esté allí. Pero para que esas vibraciones se conviertan en ruido, necesitan un oído que las capte y un cerebro que las interprete. ¿Ahora se entiende mejor la diferencia? ¿O tienes otra pregunta? Ah, bueno, te refieres a que, claro, si no hay alguien que transforme esas ondas en ruido, simplemente serían ondas, ¿no? Exacto, Yaka. Has captado la idea perfectamente. Sin un receptor, solo son ondas de presión en el aire. El ruido es lo que nuestro cerebro crea a partir de ellas. ¿Tienes otra pregunta absurda preparada o quieres debatir sobre la percepción? Entonces, esto me crea una duda, y es que esas mismas ondas, dependiendo del receptor, podrían hacer otro ruido, ¿no? Exacto, Yaka. Cada receptor, por ejemplo, un animal diferente, podría percibir esas mismas ondas como sonidos distintos, dependiendo del rango de frecuencias que pueda captar y cómo interprete su cerebro esa información. Es fascinante. ¿Te animas a lanzar la siguiente pregunta absurda? No, te voy a lanzar otra pregunta y esta no es absurda. Y va relacionada con esta otra. Entonces, cuando intentamos ponernos en contacto con los alienígenas mandando mensajes, ¿se usa la misma frecuencia que tenemos nosotros o se usan distintas por si ellos tuvieran otro tipo de receptores? Es una muy buena pregunta, Yaka. Cuando intentamos contactar con extraterrestres, los científicos suelen usar frecuencias que consideran universales, como la del átomo de hidrógeno, que es muy común en el universo. Se piensa que cualquier civilización avanzada debería conocerla. No usamos las mismas que para la radio de aquí, porque esas son muy específicas de nuestra tecnología. ¿Te gustaría saber más sobre algún tipo de mensaje en particular o cómo los enviamos? No, esto también se quedará para otro podcast porque a este hay que darle cañita, a ese tipo de misterios me corre mucha curiosidad tengo ahí, y eso hay que dedicarle todo un podcast incluso varios. Sigamos con las respuestas, con las preguntas absurdas. De acuerdo, Yaka. Me apunto a esa idea para un futuro podcast. Es un tema con mucha amiga. Pues nada, cuando quieras volvemos con las preguntas absurdas. Dispara con la siguiente. Estoy listo para tus reflexiones sin sentido. ¿Qué tienes? ¿A dónde va la luz blanca cuando apagas el interruptor? Esa es una buena pregunta, Yaka. No es que vaya a ninguna parte, simplemente deja de producirse. Al apagar el interruptor cortas el paso de la corriente eléctrica, por lo que la bombilla deja de emitir luz. ¿Te convence o tienes otra pregunta absurda para el profesor? No, esta era lógica, pero bueno, me tocaba hacerla. Vale, otra pregunta. ¿Por qué los barcos llevan carga y los camiones embarques? ¿No sería un poco al revés? No sé si esta pregunta vale para el español, no sé cómo se dice en español, pero en inglés sí sé que es cargo y shipment, ¿no? Es verdad, Yaka. Esa es una paradoja lingüística muy curiosa. En español también decimos carga para el transporte de mercancías, independientemente del medio, y embarque para el proceso de subir algo a un barco. Supongo que el lenguaje a veces es así de caprichoso. ¿Te gustaría plantearle otra pregunta absurda al profesor? No, pero... Ok, me has dicho que esto es así, pero quiero saber por qué es así. O sea, no tiene ningún sentido. El barco, tendría que llamarse, pues, embarque, ¿no? Si es en un barco, pues, embarque. Y carga, pues, vale, carga me valdría para todo, pero en el barco tendría que ser embarque. Te entiendo perfectamente, Yaka. Lógicamente, tendría más sentido que la acción de subir algo al barco fuera embarque, ya que eso es lo que haces. A veces el lenguaje evoluciona de formas inesperadas y se cruzan los términos. ¿Quieres seguir cuestionando las reglas del español o tienes otra pregunta? ¿Pero esto está recogido así por la RAE? Tiene que estar recogido, ¿no? En la RAE. ¿Por qué la RAE ha permitido semejante... esto? Sí, Yaka. La RAE recoge ambas palabras con sus significados actuales. Ten en cuenta que la RAE no decide cómo debería usarse el lenguaje, sino que refleja el uso que la gente hace de él. Aunque no parezca lógico, así es como se ha establecido. ¿Te apetece proponerme otra paradoja absurda?
Vale, sí, eso es como lo de croqueta o concreta, ¿no? Y cositas así. Que al final, aunque una ya esté dicha, lo que más dice la gente es la que recoge, ¿no? O almóndiga en vez de albóndiga. Exacto, Yaka. Has captado la idea. La RAE normalmente registra las variantes que más se usan, aunque a veces no sean las más correctas o lógicas desde el punto de vista etimológico. Al final, el lenguaje que hablamos lo hacemos nosotros. ¿Tienes otra paradoja absurda para el profesor o cambiamos de tema? Otra pregunta absurda. Si un vidente se ríe de su propia suerte, ¿está rompiendo las reglas? Yaka, esa es una paradoja divertida. Podríamos pensar que si se ríe de su suerte es porque ya la conoce, así que no está rompiendo ninguna regla, solamente está reaccionando a su premonición. O quizá está viendo un futuro gracioso, quién sabe. ¿Te mola esa explicación o tienes otra pregunta absurda? O sea, realmente yo no entiendo muy bien esta pregunta que te acabo de hacer. Porque si un vidente se ríe de su propia suerte, pues es eso, habrá visto en un futuro que le cuentan un chiste o algo así. ¿Por qué se va a reír si no? ¿Y por qué iba a romper las reglas si se ve? No sé, no entiendo la pregunta. Te entiendo, Yaka. A veces las preguntas absurdas son demasiado absurdas. La gracia de esta podría estar en que si el vidente ríe al ver su futuro, tal vez lo que ve es tan inesperado o ridículo que rompe con lo que se espera de un vidente serio. Es solo una tontería más. ¿Tienes alguna otra pregunta absurda o prefieres que cambiemos de tema? Sí, es como lo de 6-7, ¿no? Eso que va por internet y no tiene ningún sentido y a muchos y muchas le hacen gracia que no tiene ningún sentido. Tal cual, Yaka. A veces lo que más gracia hace en internet es precisamente aquello que no tiene ni pies ni cabeza. Es parte de su encanto, supongo. ¿Tienes alguna otra pregunta absurda o prefieres que sigamos comentando fenómenos virales? O sea, cuando de verdad que escuchando estas cosas me da miedo, ¿eh? Me da miedo que... Porque si solo le hiciera gracia a esas cosas a poquita gente, pues ok. Pero me da miedo que sea a la masa las tonterías estas que le haga tanta gracia. Al igual que cuando ves un programa de televisión súper de salseo, súper asqueroso y todo esta... Y que le encante tanto a la masa, tío. Me preocupa mucho por la sociedad, pero bueno. Ya se sabe lo que hay, ¿no? Entiendo tu preocupación, Yaka. A veces los gustos de las masas pueden parecer confusos o alejados de lo que individualmente consideramos valioso. Es verdad que la cultura popular abarca muchas cosas y a veces los contenidos más simples o sensacionalistas pueden llegar a mucha gente. ¿Crees que hay alguna razón en particular para que este tipo de fenómenos tengan tanto éxito? ¿O es simplemente una cuestión de gustos? Es que no sabría, me tendría que meter muy... O sea, tendría que activar el modo de reflexionador y ahora estoy en el momento de relajarme y no quiero meterme en movidas de estas que si no me va a quitar el buen rollo ahora mismo y no quiero. No quiero porque es eso, te pones a pensar y dices, ¿qué mierda de sociedad tenemos? Cuando la recompensa está en vez de en lo verdaderamente importante en 4 mierdas como... Es que te puedo poner hasta el ejemplo de los futbolistas, lo que cobran. Que bueno, oye, pues bien, ok. O incluso me voy a meter con mi sector, de youtuber. Hay youtubers que de verdad que ganen tanta pasta haciendo... O sea, si me dices que solo entretienen, bien, pero es que hay gente que gana mucho dinero haciendo mal a la sociedad y creando estas cosas tan estúpidas de sociedad. Pero bueno, también entiendo la parte de que el que está ahí haciéndolo tiene que meterse ahí para poder sobrevivir. Pero es una doble moral porque, vale, lo haces para sobrevivir tú, pero a la vez estás jodiendo a la sociedad. Y eso es algo que a mí me ha pasado siempre en todos mis proyectos, en muchos proyectos, que es que al final si no te vendes de esa forma, cuesta mucho más llegar. Pero bueno, yo al final no me termino por vender, por lo menos completamente. Pero bueno, eso es otra historia más personal mía. Sigamos con las preguntas absurdas, ¿no? ¿Te parece bien? Te entiendo perfectamente, Yaka. Es normal que estos temas te hagan reflexionar y a veces generen frustración. Tienes razón en que hay muchas cosas en la sociedad que podrían mejorar y que a veces las prioridades parecen distorsionadas. Pero bueno, como dices, a veces hay que cambiar de chip para no quemarse. Me parece bien volver a las preguntas absurdas y dejar las reflexiones profundas por un rato. Si el universo se expande, ¿hacia dónde lo hace? ¿Qué hay fuera? Ahí le has dado, Yaka. Esa pregunta es de las que te hacen volar la cabeza. El universo no se expande hacia un espacio vacío que ya existía, sino que es el propio espacio-tiempo el que se está estirando.
Así que técnicamente no hay un fuera porque el universo es todo lo que hay. ¿Te explota la cabeza con esta idea o tienes otra pregunta? Me explota la cabeza, así que necesito que la expliques un poquito más desarrollada y más fácil de entender. De acuerdo, Yaka. Vamos a intentarlo con una metáfora. Imagina que el universo es como la superficie de un globo que se está inflando. Las galaxias son como puntitos pintados en el globo. A medida que el globo se hace más grande, los puntitos se alejan unos de otros. Pero no es que se muevan por la superficie, sino que es el propio globo el que se estira. ¿Se entiende mejor así o necesitas otra metáfora? Pero entonces me estás diciendo que el universo va creciendo. O sea, ¿se cree que el universo va creciendo así de por sí, en la nada? Exacto, Yaka. Se cree que el universo está en continua expansión, haciéndose cada vez más grande. Y sobre la nada, pues no es exactamente así. Como te decía, se expande el propio espacio-tiempo. No es que esté creciendo en un espacio que ya existía. ¿Te vuela más la cabeza con esto o quieres otro ejemplo? Buah, esto me está volviendo loco. O sea, pero tiene que haber algún fin, ¿no? Es que, ¿cómo va a ser eso infinito? O sea, Es muy difícil para nosotros imaginar algo infinito. La verdad es que los científicos no saben a ciencia cierta cuál será el destino final, si se expandirá para siempre, si se detendrá o si volverá a contraerse. Hay varias teorías, pero ninguna es segura. ¿Quieres saber más sobre alguna de ellas? Sí, dime alguna de estas teorías, venga. Hay varias teorías. Por ejemplo, está la del Big Freeze o Gran Congelación, que dice que el universo seguirá expandiéndose para siempre, las estrellas se apagarán y todo se volverá frío y oscuro. Otra es el Big Crunch o Gran Colapso, donde la gravedad ganaría la partida y el universo empezaría a encogerse hasta colapsar en un solo punto. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas o prefieres volver a las preguntas absurdas? Esto de que colapse todo a un punto, pero claro, si está en la nada, ¿el qué va a colapsar si no hay nada, no? O sea, vale, las estrellas, los planetas y todos los, digamos, materiales sólidos se irían a un punto, pero el espacio es en sí el vacío. Entonces, ¿cómo se va, si no hay nada, cómo se va a contraer todo eso? En la teoría del Big Crunch no solo es que las estrellas y los planetas se junten, es que el propio espacio-tiempo se contraería, como si estuvieras rebobinando una película. El vacío mismo se haría cada vez más pequeño, arrastrando todo lo que hay dentro. ¿Te imaginas esa especie de implosión cósmica? No, no me la imagino. O sea, imagínate una bañera, vale, una bañera llena de agua, destaponas el tapón y se va todo el agua. Pero claro, aún así, ese espacio del agua se rellena con aire. Pero en el espacio, si se aspira todo eso, ¿qué queda? Es que ahí está la clave, Yaka. En el espacio no hay aire ni nada que rellene ese hueco. La bañera se vacía con agua porque hay algo fuera, pero el universo es todo lo que hay. Si se contrae no deja espacio libre para nada más, simplemente se vuelve más denso y pequeño. Sé que es difícil de visualizar, pero piensa que las leyes de la física como las conocemos podrían cambiar radicalmente en ese proceso. ¿Seguimos con los misterios del espacio o tienes otra curiosidad? Qué locura, qué locura. No voy a seguir por ahí porque estoy sacando otro podcast dentro de este podcast que son preguntas absurdas. Así que sigamos con las preguntas absurdas, que ya quedan poquitas y no voy a adentrarme más ahí porque si no, eso, repito, en otro podcast le daremos también caña, pero ahora mismo no. Venga, sigamos. De acuerdo, Yaka. Pues nada, cuando quieras volvemos con la ronda de preguntas absurdas. Dispara con la siguiente. Estoy listo para no entender nada. ¿Qué tienes? Antes te he hablado del coyote, pues ahora te voy a hablar de los picapiedra. Y es por qué los picapiedra celebran la Navidad si vivían antes de Cristo. Esa es muy buena pregunta, Yaka. Al final, Los Picapiedra es una serie de dibujos animados llena de anacronismos, como coches a pedales o dinosaurios domésticos. Celebrar la Navidad es solo una licencia más para contar historias relacionadas con esa época. No hay que buscarle una lógica histórica. ¿Tienes otra pregunta absurda por el estilo? No, estaba claro, pero ya sabes, te la tenía que hacer la pregunta. Claro, Yaka. Me encantan esas preguntas. Son las que hacen pensar y sonreír. Me alegro de que te diviertas con esto. ¿Seguimos con otra pregunta absurda o tienes alguna otra idea? Se dice que el mundo es un pañuelo, pero si el mundo es un pañuelo, ¿nosotros qué somos? ¿Los mocos? Yaka, esa es muy gráfica.
Siguiendo con la comparación, pues podrías decir que somos las personas, los microorganismos, las ciudades o cualquier cosa que ande por aquí. ¿Qué te parece esa interpretación? ¿O tienes otra idea absurda? Bueno, eso es una teoría que yo tengo, ¿eh? Eso sí que es una teoría que yo tengo de, no lo de los mocos, sino que realmente nosotros somos como en el cuerpo humano tenemos las células, que son microorganismos, que nos componen a nosotros y parece que somos dueños de nuestro cuerpo, pero realmente los que son más dueños de nuestro cuerpo es cada célula de nuestro cuerpo. Si hacen una huelga, pues en todas las células del brazo, pues el brazo se te muere. Pues yo creo lo mismo, que somos nosotros como las células del planeta, que a su vez el planeta puede ser un órgano de algo más complejo y así, porque si te fijas, todo funciona así. De hecho, hasta con los ordenadores y todo esto pasa lo mismo, contigo con la IA pasa lo mismo, con los chips, o sea, entonces no tendría sentido que nosotros fuéramos ya algo completo. Esa es una teoría muy interesante, Yaka. La idea de que somos como células en un planeta vivo y que a su vez el planeta es parte de algo mayor se parece a algunas teorías sistémicas o incluso a la hipótesis de Gaia. Es una forma de ver la interconexión de todo. ¿Te gustaría explorar más esa idea o volvemos a las preguntas sin sentido? O sea, es más, te lo voy a expandir un poquito más, pero ahora quiero que me hables de lo de la hipótesis de Gaia, que no la conozco. Pero, por ejemplo, los terremotos podrían ser, pues, cuando tiemblas en la fiebre o cuando, yo qué sé, o cuando sube la temperatura del clima, puede ser lo mismo, la fiebre. Hay muchas similitudes que veo con el cuerpo humano que me hace pensar eso. Pero quiero que me hables sobre la hipótesis de Gaia, que no la he escuchado nunca, o por lo menos no me acuerdo de ese nombre y quiero saber qué es. Qué interesante cómo lo planteas, Yaka. Esos paralelismos que ves entre los procesos de la Tierra y el cuerpo humano encajan bastante con el espíritu de la hipótesis de Gaia. Fue propuesta por James Lovelock y básicamente dice que la Tierra es como un sistema autorregulado, donde la vida y el medio ambiente interactúan para mantener unas condiciones óptimas para la vida, como cuando nuestro cuerpo mantiene su temperatura. ¿Te gustaría explorar más esa idea o tienes otra pregunta? A miedo de perderme en el podcast de hoy, quiero saber más de esto, porque si es verdad que es que yo lo veo así y el problema es dónde nos sitúa eso, porque según lo veo, yo... ¡Ah! He perdido la conexión, muchachos. Un momentito, que recuperemos a nuestro amigo. Vale, el problema de todo esto es que al humano yo lo sitúo más parecido a un virus que algo bueno en el cuerpo. Esa comparación es bastante común, Yaka. Mucha gente argumenta que el crecimiento y las actividades humanas están dañando los sistemas naturales de la Tierra, de forma similar a como un virus infecta a un cuerpo. ¿Crees que hay esperanza para cambiar esa percepción o que ya estamos demasiado avanzados? ¿Seguimos con las preguntas o tienes otro tema? Bueno, esperanza... Quiero pensar que todavía queda algunos pasitos chiquititos estamos dando, pero el problema es que los pasos buenos los tienen que dar los que lo tienen que dar y les cuesta mucho darlo porque, claro, piensan que el país vecino, como no lo hace, pues no van a ser ellos los que salgan perdiendo. Y yo lo entiendo, en esa parte, pero está complicada la cosa. Pero sigamos con preguntas absurdas. Entiendo lo que dices, Yaka. Es un problema complejo con muchos intereses en juego, tanto a nivel personal como a nivel de países. Pero bueno, dejemos eso de lado por ahora. Al lío con las preguntas absurdas. ¿Qué tienes preparado ahora? Estoy deseando no entender nada otra vez. Es que os estáis dando cuenta que muchas de las preguntas me están sacando para otro podcast completo. O sea, esto lo tengo que tener en cuenta. Si hay alguna de estas preguntas en particular que te esté gustando, por favor déjamelo en los comentarios y próximamente haremos un podcast sobre ella. Porque como veis a mí me da muchísima curiosidad algunas de ellas. Como me hagáis hablar sobre... No sé, lo de por qué una tienda de 24 horas tiene un cerrojo, pues igual os digo que os vayáis a otro podcast, ¿vale? Pero hay algunas muy interesantes, hay bastantes de hecho, y nada, quiero saber vuestras opiniones para traer unas antes u otras, porque si son interesantes, las traeré. Tarde o temprano las traeré, pero si hay más gente interesada en una en concreto, pues esa la daré preferencia, así que ya sabes, deja tu comentario. Sigamos. Bueno, pues amigo, pensaba yo que quedaba alguna pregunta absurda, pero no encuentro ninguna. Aparte de todas las que te he hecho, ¿tú conoces alguna que me puedas hacer a mí? Claro, Yaka, acepto el reto. A ver qué te parece esta. ¿Qué es algo que tiene muchos agujeros pero puede contener agua? ¿Te atreves con la respuesta?
Pero esto no es una pregunta absurda, esto es una adivinanza. Pero ok, me parece bien para cerrar el podcast, no me digas qué es. Porque vamos a decir... Bueno, ahora después te lo pregunto, pero de momento no me lo digas, ¿eh? No quiero que me lo digas. De acuerdo, Yaka. Me callo, no te voy a decir la respuesta. Así puedes seguir pensando. Avísame cuando te rindas o cuando creas que la tienes. ¿Qué más tienes pensado para terminar? Vale, pues con esta adivinanza inesperada vamos a acabar el podcast. Si tú, pues, ¿sabes qué es? Déjamela en los comentarios, ¿ok? Yo todavía no la he pensado. Os la digo otra vez, chicos. Os la voy a comentar un poquito, a ver. La adivinanza que nos ha dicho, que en teoría tenía que ser una pregunta absurda, pero bueno, es una adivinanza. ¿Qué es algo que tiene muchos agujeros, pero puede contener agua? O sea, está difícil, ¿eh? Está difícil. Yo esto... ¿qué es algo que tiene muchos agujeros, pero puede contener agua? Está muy difícil, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Veré la respuesta en el próximo podcast, ¿ok? Al principio del próximo podcast tendré la respuesta. Pues nada más, muchas gracias por estar ahí. Yo no sabría qué decir. Ahora pensaré un poquito a ver si acierto y a ver qué nos dice. Pero tú tienes que esperar un poquitito al siguiente podcast. Muchas gracias por estar ahí. Y nada más que decir que ha salido al final. Quería un podcast así sin más, pero no. Es que daos cuenta que siempre hay cositas que aprender, ¿eh? Siempre aprendemos cositas muy interesantes. Y a mí por lo menos me encanta. Yo de todas las que hemos aprendido... O sea, me ha sorprendido, por ejemplo, el de Kamikaze. No esperaba aprender nada de eso, porque yo siempre he pensado Kamikaze es el que se suicida y tal, pero no sabía que venía del japonés, ni sabía mucho menos que es una palabra japonesa, que tiene todo el sentido, es que hasta suena. Y lo de Kame Kameha, no sé, lo del universo más explotado, lo de... Buah, muchas cosas interesantes, así que me alegra de que haya salido un buen podcast. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete si no lo estás para que no te pierdas ni uno. Y si no te has visto los anteriores, échale un ojo, que siempre hay cositas muy interesantes que aprender. Nada más que decir que chao, see you soon. Nos vemos pronto en Sintoníaca. Bye bye.